A esta hora de la mañana vamos a hacer contacto inmediatamente con el doctor Juan Bareles, vicepresidente de la Central Sindical CEDOCUT, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Estimado Juanito, desde el estudio central de Conecta TV Radio, te saluda Jorge Ñacato. Te hemos invitado para orientar a nuestra ciudadanía en esta época electoral, si tenemos o no tenemos una opción en el próximo proceso electoral, y me refiero a opción como candidato a ocupar el sillón de la presidencia de la República para que saque al país de esta crisis. Tenemos un abanico de candidatos, 16 en definitiva, porque entendemos se fusionaría la Revolución Ciudadana con una sola candidatura con el movimiento Reto. 16 binomios sigue siendo un número alto. La pregunta es si entre esos 16 los ecuatorianos tenemos una opción cierta para que no nos volvamos a equivocar. ¿Cuál es tu análisis, Juanito? Bienvenido, buen día. Buenos días, Jorge. Un gusto de saludar a usted y a su digna audiencia. El problema, Jorge, es que en el Ecuador nos hemos enseñado a tener una lista larga de candidatos que provienen de la misma vertiente. Hoy se planteó la posibilidad de que una vertiente se una. No se pudo, pero nosotros creemos que en este momento el pueblo ecuatoriano tiene que decidir sobre si quiere seguir siendo parte de lo mismo o si cambia esta situación. Nosotros hemos visto con buenos ojos que los pueblos, las organizaciones se hayan sintonizado en la necesidad de luchar por cambiar esta situación. Ya eso es importante. Y tenemos opciones, claro que tenemos opciones. Yo creo que hay opciones nuevas, opciones que le permiten a los ecuatorianos diferenciar entre la política neoliberal del actual gobierno y de los gobiernos anteriores, que nos han llamado justamente a mantener el statu quo, es decir, un problema de inseguridad creciente, el desempleo que ha traído pobreza, violencia e inseguridad, el problema de la educación que la han deteriorado en los últimos 15 años, cuando se pusieron límites para que los más pobres puedan estudiar, los niños para que caminen largas distancias, cuando el pueblo llano, tanto de las alturas como del llano, teníamos la escuela del barrio y las universidades sin cupo, y los jóvenes ni estudian ni trabajan, una salud totalmente destrozada, donde el mayor peligro que tienen los ecuatorianos es llegar a un hospital público y que no se lo atienda, o si se lo atiende tarde, y si se lo atiende tarde, no tienen las medicinas, no tienen la atención requerida. En los últimos 10 años hemos tenido, a partir de la crisis económica generada mundialmente y que repercutió en el Ecuador, un alejamiento de los servicios básicos, como son el agua potable, el alcantarillado, la necesidad de los caminos vecinales, la necesidad de la obra pública básica. Por ello, yo creo que es hora de cambiar. Yo creo que es necesario que los trabajadores y las organizaciones populares, campesinas y de la ciudad tengamos un horizonte. Y eso
hoy nos presenta una propuesta de parte de los sectores jóvenes, pero como usted ve en el caso de la candidata a la vicepresidencia del Partido Socialista, resulta ser que el registro civil la ha anunciado, la ha generado una información falsa. La doctora Verónica Silva resulta ser que está fallecida, gozando de buena salud, siendo una académica preparada en gestión pública, candidata a la vicepresidencia. Resulta que las instituciones del Estado, que no sabemos si esto fue provocado a propósito, pero es imposible creer que la falta de una verdadera, digamos, auditoría de gestión en el sector público electoral, tengamos nosotros hoy que encontrar con semejante situación que deben aclararla las autoridades. ¿Por qué una candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista resulta ser que está en el padrón electoral como fallecida? ¿A qué se debe esto? ¿Cuántos ecuatorianos están en esa situación? Se había venido manifestando desde el año 17 que el padrón electoral tenían activos a gente muerta y gente viva que estaban como fallecidos. Juan, ¿qué adviertes tú con esto que estás poniendo en escena de la doctora Silva, binomio del doctor Granja del Partido Socialista Ecuatoriano? ¿Podemos entender o darle la lectura de que el Consejo Nacional Electoral puede hacer fraude? Mire, este no es un fraude de personas en específico de este Consejo Electoral o del que el anterior. Esto ha sido en el Ecuador una constante. Nosotros hemos venido insistiendo a través de la Comisión Anticorrupción desde el año 17 que debiera de hacerse una auditoría a la gestión electoral. Pero como esto es materia de muchos intereses, de grandes intereses, entonces la función electoral no tiene auditoría. Imagínese usted que ellos mismos dicen que se hacen la auditoría. ¿Cómo puede ser posible que una función tan importante tenga este tipo de errores? Que si vamos a hacer una revisión de todo el padrón electoral, estoy seguro que van a haber muchos muertos que gozan de buena salud y están en el padrón, y muchos vivos, ¿no? Vivos porque están vivos, no están considerados dentro del padrón. Entonces nosotros tenemos digamos, que poner en duda, ¿no? Porque no hay otra cosa, tenemos que poner en duda la gestión electoral y en consecuencia, ¿no es cierto?, pedirle al pueblo ecuatoriano que esta vez vote exactamente por los que hoy están haciéndonos creer que en el juego del ping-pong, del correísmo y anticorreísmo, está la solución. En esos dos no hay la solución, ni en el gobierno, ni en los que están queriendo regresar al gobierno, porque tanto los unos como los otros ya tuvieron su oportunidad y son los que nos han dejado en las condiciones que estamos los ecuatorianos en los actuales momentos. Juan, pero ¿cómo protegemos los votos que no necesariamente tienen que ir al correísmo o al anticorreísmo como tú dices? Si hay una elevada votación en favor de una tercera o cuarta opción, ¿cómo nos manejamos en protección de ese voto? Yo creo que es importante tu pregunta, Jorge, y muchas gracias por hacerlo. Yo creo que vamos a tener que conformar, ¿no es cierto?, un frente de protección electoral, una auditoría popular de estas elecciones. Porque déjame decirte, hoy, digamos, anticipándonos a los hechos, la gente está cansada de que el gobierno salga a acusar al correísmo y el correísmo salga a acusar al gobierno. Y ambos tienen su responsabilidad en lo que nos está pasando.
El pueblo se ha dado cuenta de eso y por eso está buscando una tercera vía. Una tercera vía que signifique salirnos de las recetas del Fondo Monetario Internacional, las recetas del neoliberalismo que nos impone que no invertamos en salud, en educación, en servicios básicos para generar empleo, sino que más bien se restrinja la inversión en los sectores estratégicos, se restrinja la inversión en salud, educación, vivienda, en servicios básicos, porque saben que eso que hoy es una inversión de futuro les puede dar una solución el día de mañana a los ecuatorianos. Y lo que quieren, Jorge, por eso nosotros hemos emprendido una campaña de hace muchos años, es vender los activos productivos del Estado, diciendo que estos activos son mal manejados, que solamente tienen pérdidas y que más bien en manos privadas va a ser esto una bonanza. Nosotros ya tenemos la experiencia de los años que han tenido en su administración las empresas petroleras y que no le han significado ni al sector del oriente, que los campesinos y los pobladores del oriente no tienen los recursos necesarios para vivir, ni el pueblo ecuatoriano a quienes ofrecieron entregar la rentabilidad del petróleo para educación, salud y vivienda. Querido Juanito, en estos tiempos el pueblo ecuatoriano está aguantando medidas económicas que empobrecen a las familias. Tenemos un IVA, tenemos también incentivos por otro lado que benefician más al sector más pudiente y se piensa en nuevas reformas tributarias para que el ecuatoriano tenga más problemas, sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿por qué el ecuatoriano ahora, en estos tiempos, está aguantando más cargas de tributos, de impuestos, cuando en otros tiempos, por menos cosas, se caían los presidentes, Juanito? Porque hicieron la investigación que no es de ahora, es una investigación que tiene más de 20 años, una investigación en la que llegaron a una conclusión, que como el pueblo se levanta, apenas los quieren golpear con los paquetazos, con las medidas económicas, entonces había que hacer que el pueblo tenga miedo, que el pueblo esté escondido, que el pueblo no salga a protestar por temor a sufrir, digamos, ser víctima del asalto, ser víctima del crimen, etcétera. Entonces, han infringido tal miedo al pueblo ecuatoriano que hoy la gente está mucho más preocupada por salvar su vida, por llegar y encerrarse en su casa, por ir a su trabajo con temor a que en el trayecto sea víctima de un robo o víctima de una agresión de parte de la delincuencia. Es todo este relato que se ha creado y toda esa información diaria del miedo que han logrado posicionar estos y los anteriores gobiernos para que la gente deje de protestar por las cosas importantes y se preocupe más por salvar la vida de sus hijos, la vida de su familia. Hoy la gente tiene que saber que esto no es una casualidad, esto es una preparación de laboratorio social y lo más importante es, vea usted lo que se ha descubierto en los últimos días sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la preparación de lo que se llama la sociedad del miedo. Es decir, se fue en el Ecuador apuntando a que justamente para tomarse los poderes públicos y para tomarse las instituciones de producción y los bienes del Estado por parte de un grupo de importantes empresas transnacionales y que con la ayuda de políticos ecuatorianos habían logrado de una u otra manera que esto se vaya introduciendo en el Ecuador. Hoy la gente tiene que reaccionar.
Si tenemos un gobierno diferente, un gobierno que les promete no bajarles el cielo, no traerles las estrellas, no hacer de un día para otro, sino que un proyecto de país, de rescatar, como acaba de decir nuestro anterior invitado, de rescatar la familia, de rescatar la producción, de rescatar el bien nacional. ¿Por qué? Porque todo el dinero que pueda venir al país, el año pasado vinieron más de 4.000 millones de dólares de producto de la acción de los migrantes, pero eso se diluyó porque la mayor parte fue al consumismo y todo lo que es consumismo sale del país y no se invierte en el país. Entonces, dice nuestro invitado anterior que estuvo aquí en el programa, que han invertido los ricos más de 250 millones de dólares, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente que no invierte en el Ecuador, pero sí invierte en el extranjero, y ecuatorianos. ¿Y de dónde sale esa plata? Sale del país, sale de lo que produce el campesino, sale de lo que se exporta del Ecuador al exterior, sale de lo que el trabajador en el Ecuador produce. Entonces, veamos la ecuación perfecta. Si la gente produce en el Ecuador, invierte en el Ecuador, obviamente el Estado tiene que darle seguridad. Nosotros creemos, como CEDOCUT, que hay que mantener el trabajo, hay que desarrollar la producción, pero eso solo se puede hacer si el Estado, un Estado con un pensamiento distinto en defensa de los bienes patrimoniales y del pueblo ecuatoriano, invierte, porque el Estado cuando no invierte en el país, lo que produce es pobreza, y si hay pobreza hay violencia, y si hay violencia, pues obviamente va a haber muertes a doquier y por todos los lados. Respetemos la posibilidad de que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo diferente, y para eso tenemos hoy que aprender a que tenemos que votar ya no por el ping-pong, no por el correísmo o anticorreísmo, sino por una vía nueva que signifique una mejor calidad de vida para todos los ecuatorianos. Ok, con eso me quedo, mi querido Juanito, como siempre, muy claro en tu exposición. Te agradezco por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad, Juan. Muchas gracias. Gracias a